Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Comenzamos la segunda semana del programa que dio comienzo el pasado lunes 5 de enero, aquí en Radio GPS desde la ciudad de Rufino. Ayer tuvimos un sábado con un calor normal, digamos, para el verano, pero un abrupto ascenso de la temperatura en toda la región. Y ayer la verdad que estuvo bastante insoportable hasta que empezó a caer el sol, y debo admitir que cuando yo miraba el pronóstico del sábado para el domingo, digo, debe haber un error, porque a veces no son acertados, aparte depende de dónde uno los mire. Sin embargo, estuvo bastante bravo, para decirlo así. Y hoy lunes no se queda atrás, aunque se espera un descenso de la temperatura para mañana, chaparrones mediante. Esperemos que sean tormentas o lluvias tranquilas, que no haya nada que lamentar. En este momento me indica 32 grados el termómetro de la PC. Estimo que hay algunos grados más, debo decir. No hay una sola nube por el momento, algunas hacia el sur se pueden observar. Bueno, y hablando de calor, de temperaturas, de inconvenientes, en la Patagonia ayer hubo un mínimo alivio en todo lo que es el sur de Río Negro, Chubut, la parte afectada por los incendios que ya vienen desde hace varios días atrás, porque hubo algunas precipitaciones. Nosotros vamos a tener un reporte para las próximas horas desde allí, con personas que son oriundas de aquí de Rufino, de la zona, que están viviendo en El Hoyo, en el Bolso. Estamos hablando en un caso en Chubut y en otro en Río Negro, pero son prácticamente de la región. Para ubicarnos un poco, el foco de estos incendios está en un área como si acá estuviese, como si fuese esta zona en cuanto a los límites cercanos con otras provincias. De caso entre Río Negro y Chubut, también parte de Neuquén. Y por supuesto, todo se está de alguna forma resolviendo a partir de la solidaridad de vecinos de a pie, vecinos comunes, transferencias que hacen llegar de distintos puntos del país, también personal de bomberos voluntarios, también de distintos puntos del país, incluso lejanos, hay hasta de nuestra región, de Venado Tuerto, por ejemplo, hay de la provincia de Córdoba, obviamente provincia de Buenos Aires también, y de las mismas provincias involucradas o afectadas, ni hablar. Incluso desde el norte del país leí que también había asistencia de bomberos voluntarios, porque obviamente acá el gran debate, no sé si debate, sino lo que queda expuesto es la total mirada hacia otro lado del Estado Nacional y los intereses que hay en juego aquí. Porque desde los sectores más de derecha, más vinculados al Estado, al gobierno nacional, hablan de terrorismo, ya empiezan a hablar de terrorismo, de los falsos mapuches, etc. Pero la mayor sospecha tiene que ver con el negocio inmobiliario y algunos proyectos que justamente emanan desde el gobierno nacional con algunos sectores que tienen que ver justamente con, de alguna forma, ocupar todo lo que es la Patagonia, que ya de por sí buena parte está en manos privadas y manos extranjeras. Y, como les decía, mientras tanto, quienes la luchan, quienes la pelean, quienes la padecen, son los ciudadanos de a pie de toda esa región. Duele ver cómo hay personas que lo han perdido todo. El peligro para la salud también, porque muchos tienen que alejarse, más allá de que quizás no el fuego esté cerca, pero para no respirar eso.
todo sujeto a los cambios de viento. Ayer a una periodista de América de golpe la hicieron desalojar repentinamente el lugar donde estaba a punto de salir al aire, porque hubo un cambio en la dirección del viento, y algo que explicaban muy bien, por ahí cómo engaña, en la superficie uno puede percibir que quizás ya no existe el fuego, tras la tarea que realizan bomberos y los particulares, y sin embargo, por debajo, ahí queda como una especie de brasa encendida, lo cual es totalmente peligroso. Ni hablar lo que produce en todo el ecosistema, el daño. Bueno, y el gobierno, a través de Manuel Adorni, que oficia paralelamente de su anterior cargo de vocero, siendo jefe de gabinete, bueno, hablando del proyecto, de derogar el proyecto de Máximo Kirchner, no es casual, digo, de porque quizás moleste. Uno puede debatirlo o no al proyecto, pero obviamente hacer hincapié en el autor de la no realización o cambio de forma de producción durante 30 años en los espacios que se incendian, ¿no? Esto de que de golpe se incendian miles de hectáreas y aparece un nuevo tipo de producción o la construcción inmobiliaria. El proyecto indicaba justamente que no se puede hacer eso. Bueno, por otro lado, seguimos y vamos a seguir compartiendo este desmantelamiento de lo que tiene que ver con la cuestión de la atención a las cardiopatías congénitas. Esto tiene que ver con niños que nacen con problemas graves cardíacos. Algunos lamentablemente y tristemente fallecen de muy niños, incluso a poco tiempo de nacer. Y en un país donde uno día a día, y esto ya lo venimos hablando y comentando, no sé si no deja de sorprenderse, pero dice hasta dónde piensan llegar. El Garrahan, las personas con discapacidad, los jubilados, bueno, los enfermos en general, con el retiro de ciertas prestaciones que garantizaba el Estado. Y ahora esto de las cardiopatías congénitas, la educación, bueno, ni hablar de los despidos. ¿Cómo pueden ser estos los enemigos de un gobierno? Hubo otros gobiernos, por supuesto, más ajustadores que otros, más privatizadores, con este rol del Estado, porque yo no sé si hablar de retiro, porque en definitiva son decisiones de Estado, de gobierno, pero dentro de la estructura del Estado. A ver, a mí me han insultado durante todos los gobiernos por mis opiniones, pero a ver, uno no puede decir que el rol del Estado fue el mismo durante el alfonsinismo, que ahí sí había realmente una pesada herencia, que la del menemismo o la del macrismo. De Cristina, de Néstor Kirchner, te gusten o no, a mí lo digo así, porque enseguida cae de Cuca, a mí me putearon durante todo el kirchnerismo. Gorila, funcional a la derecha, lo más suave. Todavía, hasta hace 2 años, yo insisto con estas autorreferencialidades porque por allí muchos se sienten representados, no es por el tema de yo, ni me siento una víctima. Pero digo, los tiempos, lo que sucede en cada periodo, porque ahora, para los, y voy a hablar de nosotros, porque somos varios, ahora para los mileístas y los libertarios en general, pareciera que uno nunca te vi, la típica, nunca te vi decir tal cosa cuando estaba Cristina. Y no me seguiría, qué sé yo, o no querías verlo. Decía que hasta hace 2 años, ahora ya no. Todavía me achacaban y me destrozaban con el haber votado en blanco, incluso haber hecho público el llamado en el balotaje Scioli-Macri. Pero bueno, hablando de Macri, hoy las noticias están con que Macri se separó de Juliana Aguada tras 15 años de matrimonio. No estoy negando esto
o diciendo los medios no se ocupan de lo que sucede en la Patagonia, medios, incluso programas que nosotros compartimos por aquí, que están hablando del tema, están sacando testimonio, lo mismo que lo de las cardiopatías congénitas. De hecho, vamos a compartir un testimonio de la titular de una ONG al respecto, que fue hace poco más de una hora en el programa de Rolando Graña que estuvimos compartiendo con todos ustedes. Pero uno no se explica los nuevos frentes que va abriendo este gobierno. Nunca es contra poderosos, contra la verdadera corrupción. La casta está toda en la Casa Rosada, está en la Cámara de Diputados en su bloque o en los bloques aliados. No. A ver, yo lo decía Graña, no es ningún descubrimiento, pero a mí me gusta citar la fuente. Y uno mismo lo piensa. Los bebés recién nacidos, los nenes, las personas con discapacidad, son todos cucas, comunistas, socialistas, subversivos. ¿Vas a sanear las cuentas, supuestamente? ¿Vas a sacar adelante el país quitando prestaciones a niños con cardiopatías congénitas? Al Garrahan, a las personas con discapacidad, a los jubilados, y una larga lista de etcétera, y lo que todavía falta seguramente. De allí vas a sacar los recursos para llevar a la Argentina a ser Alemania. O vamos a hacer Belindia, como se le denominaba a Brasil hace un par de décadas, que lo cita siempre el historiador y también militante Eduardo Sartelli. Belindia. ¿Qué significa? Que un 10-15% de la población vive como en Bélgica y el resto como en la India. De ahí que se denominaba a Brasil hace décadas atrás Belindia. Mientras tanto, Milei está queriendo... El otro día estuvo recibiendo influencers libertarios, pibes de a pie se notaba, por lo menos, que algo que se compartió acá también. Pibes que en algún caso capaz se tomaron el subte, el colectivo, para ir a verlo. Y sucedía lo que sucedía en la Patagonia, bueno, ni hablar en Córdoba, que tal vez algunas cosas son menos inevitables que te lluevan 200 milímetros en un par de horas. Y tal vez sí el daño puede evitarse con algunas obras. Y en otros casos quizás se hace todo lo que se puede, en eso también vamos a ser sinceros. Horas, días en Villa Carlos Paz, una de las principales plazas turísticas del verano, sin una gota de agua en una amplia zona de la ciudad. Ciudad hermosa si las hay. En fin, y ahora queriendo liderar un bloque de derecha dentro de Latinoamérica y algunos países más, no sé, ahora que está por asumir Katz con el presidente de Paraguay, con el de Honduras, con el de El Salvador, con el de Bolivia, un poco como para hacerle frente a Lula. Lula, a ver, lo podemos caracterizar como sí, un reformista si se quiere. Por ahí muchos se me van a enojar, pero tampoco es que... No, uno no le niega los cambios que hubo positivos en Brasil, pero, a ver, no es la revolución socialista brasileña. No lo digo como una caracterización, claro, no como una adjetivación. Bueno, pero eso es el monstruo que ahora hay que enfrentar. Y se puso a disposición de Trump para lo que haya que hacer en Venezuela, lo que necesita Estados Unidos.
Y le pregunta a Andrés Oppenheimer, ¿hasta ahora te pidió algo? No. O sea, es como que yo estoy a disposición del muñeco Gallardo, con 47 años, una persona que jamás, porque si digo lo contrario y alguien me está escuchando me va a matar y se va a reír, jamás logré que una pelota, cuando la pateé, vaya donde yo quería. Creo que debo tener récord negativo de goles en potreros, campitos, pues yo nunca jugué, ni siquiera jugué en ligas amateur ni en categorías inferiores o infantiles. Sí básquet, que tampoco era, tenía muchas perspectivas a futuro, pero lo disfruté como se debe y gracias a los profesores que nos hacían disfrutarlo. Digo, pero es como si yo dijera estoy a disposición de Gallardo. Repito, 47 años, un físico lamentable, que creo que debo tener 3 goles en potrero. Creo que cualquiera que jugó en un potrero, en un campito, me superó al segundo o tercer partido que jugó. Y jugábamos mucho, somos de la época que todos los días, con vecinos del barrio de todas las edades, con grado, pero bueno, él está a disposición para lo que Trump demande. Me imagino lo que debe necesitar Estados Unidos de Argentina para las acciones militares, obviamente, seguramente, ¿no? Y en fin, esto es lo que tenemos. Y después algunas cosas para lamentar del fin de semana. Tristemente, un operario muchas veces insulta por los cortes, uno no defiende, pueden decir que no. Yo, si hay trabajador, a los trabajadores en general, que trabaja en las empresas de energía en general, no estoy mencionando nada en particular, en este caso en Rufino bajo lluvias, esto alguna vez lo hemos requerido. Un operario de 29 años de Wilray falleció durante tareas en la red eléctrica de Firmat. Este era un corte de energía programado, les comento, en toda la región, debido a algunos inconvenientes que había habido durante la ola de calor de finales de diciembre. Y bueno, se había resuelto trabajar durante la madrugada del domingo hasta la mañana. Fue identificado como Sebastián de Pascua de Wilray, que prestaba servicios para la empresa GNG Electromecánica. Era contratada por la EPE, es decir, que era tercerizado. El corte fue entre las 5 y 9:30. Se investigan qué maniobra técnica ocurrió. Y hubo otros 2 trabajadores heridos que fueron trasladados al hospital San Martín, internados en terapia intensiva, los cuales se encuentran estables y fuera de peligro, afortunadamente, en estos 2 últimos. Pero bueno, y esto viene a colación de algo que habla siempre o presenta informes del FRADE, querido amigo diputado provincial, a quien uno tiene el gusto de acompañar. Acá nunca hemos ocultado nuestra identidad política. Digo, algo que viene señalando, y lo hizo hace poquito nomás, el tema de los accidentes laborales en Santa Fe, que como todo, muchos o la gran mayoría son prevenibles, se pueden prevenir. Después, obviamente, puede ocurrir un accidente que, digamos, no había nada preventivo para realizar, pero en este caso sí. Estamos hablando, digo, en general de formas de que se pueden. Y esto, otro tema, que lo vamos a abordar con una profesional, porque uno no quiere hablar de gusto también. Avellaneda registró, Avellaneda Norte de Santa Fe, el segundo suicidio en menos de 24 horas, algo similar a lo que sucedió algunas semanas atrás en Rufino, todavía era el mes de diciembre. El lunes 12 de enero en Avellaneda, profundizando la conmoción norte de santafesino, ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en calle 326 al 127. Y la víctima fue identificada como Eber Josué Dean, de 36 años, domiciliado en esa localidad. Lamentablemente, por lo que dicen las noticias,
el segundo suicidio en menos de 24 horas en esa localidad muy cerquita de Reconquista. Noticias son noticias muy lamentables, y que lo lamentable también es que Argentina está encabezando el ranking a nivel mundial, o está, digamos, ahí entre los primeros. Y es algo que vamos a abordar con una profesional. Es más, les adelanto que es una profesional rufinense radicada en Río Cuarto. Nos había escrito hace tiempo, fue antes de las fiestas, pero bueno, no pudimos contactarla antes y lo vamos a hacer para dialogar al respecto. Porque lo más importante por ahí también es qué podemos hacer para prevenir esto, ¿no? ¿Qué señales tenemos que estar alertas de nuestros amigos, nuestros seres queridos? Porque hay muchos mitos también, pero por ahí me parece importante recurrir a quienes saben, a quienes se han formado, a quienes por ahí trabajan específicamente cuestiones que están vinculadas a la salud mental y que muchas veces derivan en estas decisiones, tristes decisiones. Por eso no es un tema para abandonar y tenerlo siempre presente desde nuestros lugares, los más sencillos, los más modestos, pero todo lo que sume es importante. Uno desde este medio de comunicación, desde el diario, tal vez desde la docencia, los docentes justamente que nombro, las instituciones, incluso las instituciones deportivas, desde distintos organismos de los municipios, de las comunas, por ahí, hacer distintas campañas, concientizar. Insisto, un tema para no dejarlo, porque por ahí la vorágine de la actualidad, en Rufino no se hablaba de otra cosa hasta hace algunas semanas, y me incluyo, después vienen las fiestas, vienen otros temas, y hoy ya no se habla más tampoco, al menos de forma masiva. Bueno, en un ratito volvemos con todos ustedes con este programa y el desarrollo de algunas noticias y compartir también algunas notas.